Por cierto, esta mañana compareció ante el Congreso de Guanajuato de manera virtual el fiscal Carlos Zamarripa. Bueno, creo que hay que remitirnos a la historia. Se ha caracterizado el Bajío como el granero de México por su gran producción agrícola. Desde luego, como lo has mencionado, es sede de eventos muy importantes como el surgimiento, el arranque de la independencia en Dolores Hidalgo. Acá se definieron también etapas decisivas de la revolución, como la batalla de Celaya, que fue la que finalmente permitió que las tropas de Obregón vencieran a las de Villa, ¿no? También es tierra de grandes escritores, pintores, no sé, Diego Rivera, Ibargüengoitia, ¿no? José Alfredo Jiménez, que de algún modo, como bien lo has mencionado, configuran una parte importante de la identidad nacional. No vale nada la vida no vale nada. Desde luego también es considerada como una puerta hacia el Pacífico, hacia el norte. Una de las razones por las que la batalla de Celaya fue decisiva para la revolución es porque Celaya conecta el Atlántico con el Pacífico, ¿no? Entonces hay una razón estratégica histórica por la cual pues, este territorio es decisivo. Y bueno, actualmente desde luego sí es un estado muy afectado por las violencias, por las desigualdades. En la época de la colonia, pues León de hecho es la razón de su fundación, era como un espacio intermedio entre Guanajuato y Zacatecas, que eran dos de las minas más grandes de la corona española. Entonces León históricamente también se caracterizaba como una ciudad fortaleza, ¿no? Que estaba a salvo de las incursiones chichimecas durante la colonia, ¿no? Pero también hay algunos episodios desconocidos, como por ejemplo el hecho de que vino mucha migración negra para trabajar en las minas en Guanajuato. Entonces sí creo que también históricamente ha habido un ocultamiento, ¿no? Fue sede también, la casa de Lucas Alamán está en el centro, ¿no? Entonces también hay una derivación de una fuerte presencia del pensamiento conservador de la Iglesia Católica, ¿no? También otras cuestiones como el surgimiento de movimientos cívicos, ¿no? La cuestión simbólica, por ejemplo, de la masacre del 2 de enero, donde el ejército reprimió una manifestación civil que derivó en la desaparición del sector militar del PRI y el inicio de un primer gobierno civil con Miguel Alemán, ¿no? Entonces, vemos como muchas etapas en la historia del país en donde Guanajuato ha sido definitorio, ¿no?
Guanajuato, estado que ha sido gobernado durante 3 décadas por el PAN, es una de las 6 entidades que concentran la mitad de todos los homicidios del país. Se logró el hallazgo de al menos 59 cuerpos, la mayoría dentro de bolsas negras de plástico. El fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian. La Fiscalía de Guanajuato oficializó el hallazgo de 10 fosas clandestinas en las que fueron localizados 344 cadáveres, de los cuales solo 248 han sido identificados. Siento que, pues para mí se acabó mi mundo, porque yo quería mucho a mi ángel y en realidad, no sé cómo expresarme. Yo la mera verdad, yo quisiera saber dónde está, qué fue de él o de ellos, y la mera verdad yo quisiera Es mucha desgracia en su familia. Son sí, 3 personas. Sí, y la mera verdad yo siento que yo luego le pregunto a Dios qué fue lo que hicimos mal para que esto nos pasara. Nosotros éramos tan felices, humildes y todo, pero éramos felices. Y pues no entiendo por qué todo esto nos pasó y la mera verdad, yo sí le pregunto a veces a Dios, si en algo te fallamos, yo le pido que nos perdone, pero que nos dé alguna señal de ellos, porque pues la mera verdad yo siento que para mí ya no es vida, y yo la mera verdad yo quisiera saber de mi hijo, de mi hermano y de mi sobrino. En Guanajuato fueron encontradas 10 fosas clandestinas. Colectivos de búsqueda señalan que aún hay fosas que no son reconocidas por la Fiscalía del Estado. Aún no hay rastros de las 6 mujeres que desaparecieron juntas hace una semana en Celaya, Guanajuato, en donde en lo que va del año se han denunciado la desaparición de 17 mujeres. Bueno, cabe mencionar que aquí hace más de 30 años que no hay alternancia realmente en casi todos los municipios. Ahí se empieza a tener esa alternancia, pero domina el PAN, Partido Acción Nacional, desde principios de los 90, son más de 30 años, y no solo domina en términos de gobernatura, el poder ejecutivo, sino también en los términos de la hegemonía cultural, junto con sectores más conservadores de la iglesia, del empresariado tradicional y de la política, ¿no? Entonces están en casi todas las instituciones, ¿no? hace décadas. Entonces eso se ha creado un sistema de poder que se parece, ¿no? Es el espejo del que teníamos a nivel nacional o de algunos estados todavía con el viejo PRI, nada más dentro de una ideología que es neoliberal en todos los sentidos de ese término, economicista, excluyente, basada en un falso motivo de la competencia, en una meritocracia que no está, que realmente existe solo en las palabras, y que entonces, bueno, propone un modelo de vida, de persona, de economía y de sociedad excluyente y problemático, cuando menos, que ha incrementado, ¿no? Desigualdades, y ahora vemos ya últimamente cómo se fue reflejando en violencias extremas. No, pues me tocó lamentablemente vivir una experiencia muy mal. Llegaron a ejecutar a 2 amigos muy cercanos, ¿no? Y pues gracias a Dios, no, estando en el momento no me tocó una bala perdida o algo, pero pues yo creo que eso. ¿Cómo fue la ejecución? Llegaron como que serían 3, 4 camionetas
que 20, 30 gentes, la verdad no, en el momento no te das cuenta, se bajan, estábamos sentados y llegan y empiezan a impactar a mis compañeros. ¿Cuántos murieron en ese momento? Murieron 2. ¿Quiénes eran? Uno era primo mío y el otro solo un conocido. Los impactos fueron muchos. Sí, encontraron alrededor de 130 casquillos y ahora sí mi primo recibió alrededor de 30, 40. El fin de semana fue de verdad terrible. Un comando armado atacó un balneario en Cortázar, Guanajuato, dejando 7 personas muertas. Mientras que en Guanajuato las familias de Daniela, de Juan Pablo y de Carlos Esteban los estuvieron buscando por 5 días. Finalmente los encontraron en donde menos esperaban, en una fosa, en medio de una crisis nacional que tiene que parar. Él ha sido uno de los que de alguna manera ha venido a recrudecer esta parte, ¿no? Vicente Fox. Pues sí, Vicente Fox. Honestamente, son gobiernos que realmente han dejado al amparo de la delincuencia esto. ¿Y ahora cómo le damos para atrás? ¿Cómo le damos para atrás? Siendo desde gobernador también sí, dejó claro, ver esto. Desde gobernador, antes de ser presidente de la República. Que claro, fue. Claro. Desde claro. su etapa como sí, desde gobernador. su etapa. Bueno, allí hubo mucha ambición también por la región agrícola y allí Marta Sagún también metió la mano, metió su cuchara. Lo que han hecho es una desigualdad tremenda. León, su delincuencia está en función de la desigualdad. El estado con mayor desigualdad puede decirse que es Guanajuato. Y lo dice su delincuencia, donde todos los días se mata una persona. Y nuestros hijos hoy lo ven como normal. Hoy ya se volvió una normalidad que mataran gente, que se mate gente. Y aparecen noticias, y aparece el periódico, y aparece la televisión. Todos los días muere alguien. Para ellos es normal. Y los hijos nos preguntan, oye papá, ¿y por qué matan a la gente? Difícil pregunta de contestar, ¿no? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Pues el subsecretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital, Alejandro Camacho, fue asesinado la tarde de ayer, cerca de las 5 de la tarde, esto en la comunidad de Puentecillas. Hombres armados a bordo de un vehículo sorprendieron al mando policial con las calles Independencia y Niños Héroes y comenzaron a dispararle hasta quitarle la vida. Se sabe que el funcionario estaba en su día de descanso y no contaba con escoltas al momento del ataque. ¿Qué está pasando en Guanajuato? En nuestra sociedad, más específica en Guanajuato, se está viviendo una guerra hasta de clasismo y con la violencia, pues esto está estallando dentro de a unánime la política, ¿no? La política tiene mucho que ver aquí en la sociedad. Estaba viendo un reportaje que León, Guanajuato es de los que ha crecido como ciudad el 25% más en inversión, pero también es el más pobre de las ciudades de México. Entonces eso es un gran alerta para nuestro gobernador y también para nuestros dirigentes, que sí, no es tanto de la inversión, sino es cómo esa inversión se hace más abundante para las cadenas más bajas de la pirámide social. Jessy llegó a mi vida intempestivamente, cuando yo no tenía esperanzas de tener otro bebé, porque había sido una lucha constante para tener a mi hijo, y con ella llegó de repente. Yo al día siguiente que ya sabía que yo tenía un día de embarazo, o sea, a ella la sentí al día siguiente. Ella fue una persona que creció muy aprisa, ¿verdad? A lo mejor desgraciadamente por eso también su vida la vivió muy aprisa, pero ella era una madre muy luchona. Ella luchaba por sus hijos hasta lo imposible. Traía sus manos quemadas, ¿verdad? Porque trabajaba en un negocio de hamburguesas, que fue de donde se la llevaron, ¿verdad? Pero ella estudió hasta la preparatoria, ya no quiso seguir estudiando. Creo que a esa edad pues se casó. ¿Cómo fue su secuestro? Su secuestro fue de ahí, de donde trabajaba, de las hamburguesas. Fue a las 9:30 de la noche. Llegaron 2 hombres, uno armado y el otro no. Y el que estaba armado se llevó a mi hija, la tomó del cuello, ¿verdad?
Después yo vi un video de un compañero, de un contador, que está al lado, y donde ella se resiste a media calle, pero pues el fulano era un pelado, o sea, grandotote y fuerte, ella no pudo hacer nada. Desgraciadamente, su patrón me avisa 2 horas después de que la habían secuestrado, estando a la vuelta, a 1 minuto de la casa de ustedes, ¿verdad? Y me avisa 2 horas después, tiempo en que aprovechó él para cambiarse de casa. ¿Por qué? ¿Por qué se cambiaba él de casa? ¿Por qué se llevaron a mi hija? ¿Verdad? Yo lo que pensaba es que le habían pedido dinero y no lo había dado, que por eso la secuestraron, porque la secuestraron a ella y secuestraron a una compañera, o sea, las que tenían afuera el carrito, se las llevaron a las 2. Entonces, a mí no me pidieron rescate, no me pidieron nada. A ella la secuestraron a las 9:30 de la mañana, de la noche, perdón, y a las 4 de la mañana las mataron. Históricamente ese modelo de inversión extranjera y crecimiento que sí hubo en Guanajuato, ambas cosas, no se ha reflejado en desarrollo real, en redistribución de la riqueza, en servicios públicos, en bienestar, en lo que hace mejor la calidad de vida concreta de la gente y crea, digamos, un bienestar más difuso en la población como tal, sino que se ha reflejado en segregación socioespacial, explotación de jornaleros de otras partes del país, o sea, otros mexicanos que vienen a trabajar aquí. Entonces, en una superexplotación de parte de la población, con un gran crecimiento de algunos sectores dinámicos y algunas áreas, creando entonces esa segregación también en las ciudades, ¿no? Que crea inseguridad. La desigualdad es una de las causas mayores también de la llamada inseguridad, más bien de procesos violentos y de descomposición que se incrementan, ¿no? Y eso lo ha visto el Estado. ¿Y dónde más lo ha visto? ¿Cuáles son las regiones más violentas? Supuestamente las más ricas. Puerto Interior, Silao, León, y la conexión con Querétaro, que sería el corredor industrial. Entonces tienes ahí a las ciudades más violentas del mundo, con infraestructura, inversión, cultivos, ¿no? Y cierto empresariado pujante, pero también tiene Celaya, Irapuato, Salamanca, los apaseos, ¿no? Hasta llegar a León, los pueblos de Rincón, que deberían ser regiones prósperas y son ya prácticamente un infierno y espacios de terror. Daryl existió. A mí me quieren hacer, lo he visto en mi familia, que me olvide, que eso, no, yo no lo puedo olvidar, porque Daryl aquí creció todas las noches, les pasa eso a las mamás. Todas las noches me agarró mi panza. Y yo me acuerdo mucho el día que nació, porque pues ese día casi me muero. Me estaba muriendo, tuve un parto bien difícil, me estaba muriendo ahí. Y todas las noches cuando agarro mi panza, y me acuerdo cómo iba creciendo, me acuerdo cuando se me clavaba aquí, su patita, todo eso. Yo creo que a todas las mamás nos llega ese sentimiento. Yo la verdad no sabía de este tema, no conocía las desapariciones, yo lo único que conocía eran los 43, no sabía de esto. Y como él nunca mostró algo de que le hubieran llamado para pedirle, como les piden que renta y todo eso, no, él nunca me mencionó eso. La última vez que yo vi a Daryl, que fue un domingo, vi unas noticias, decían que en Villagrán, donde él tenía su negocio, algo pasó así, ¿no? Y le dije, ay, esto me da miedo. Le dije, yo ya no te voy a dejar ir. Él me comentó ese día, si a mí un día me piden, mamá, yo les doy. Si no me alcanza, me retiro. Tú no te preocupes, yo no ando haciendo nada malo. Y cuando me pidan, doy. Eso fue lo que él me comentó. Pero también tuvimos una conversación de que ese día él me comentaba, pues tenía problemas con la que era su pareja en ese tiempo, ¿no? No quiero aventurarme a decir cosas que me puedan perjudicar de lo que posteriormente yo me fui enterando de qué pasó con mi hijo en realidad.
pero lo que sí sé es que pues vino de ahí, entonces yo sé que es riesgoso decir lo que estoy diciendo, pero ya con el tiempo, los años y ya los daños, pues ya no hay de otra, más que empezar a hablar con la verdad de que sé bien de que donde empezó todo eso de mi hijo y pues fue en su propio entorno, con su pareja, ¿no? Es donde empezó ahí el problema con mi hijo. Pues es bien sabido que las personas, aquí escuchamos que nos dicen comentarios rasposos, algo haría, en que andaba, que esto, sí sé bien que mi hijo algo hizo, que andaba con otra persona y que ese fue pues el detonante de lo que le pasó. ¿Qué es en la realidad, en la práctica, el neoliberalismo? Todo lo que he dicho es 100% personal y doy mi opinión sobre el neoliberalismo. Es el desplazamiento del ser humano como el fin para constituirse en un medio. ¿Quién es el fin en el modelo neoliberal? La economía, el capital, el comercio, el poder, ese es el fin. Nosotros somos un instrumento. Bajos salarios que obligan a la esposa a salir a trabajar, desintegración de los hogares, abandono de los hijos, que tiene un efecto, un daño terrible en la sociedad que nadie, creo que nadie, no sé, con seguridad sí alguien, algunos están viendo este fenómeno, el efecto social del neoliberalismo. Sin embargo, el neoliberalismo, aunque está dando coletazos todavía en el mundo y ha subsumido a países en deuda soberana incluso a un siglo, tuvo una estrategia en México que funcionó como un laboratorio. Esta estrategia se puede denominar en una estrategia cuádruple D. La primera D es la desracionalización de la conciencia. Por eso en México vemos actos de ultraviolencia, individualismo. En lugar de estar ocupados, ¿dónde estamos? En la calle. Y la calle es perfecta para la delincuencia, para que esta inseguridad que hoy vivimos en Guanajuato, en especial en León, pues te lleguen y te contraten. Te contratan por unos pesos para que estés ahí en la calle, halconeando, dicen ellos, ¿no? Y de halcón y de dando avisos. Cuando se acabó la producción en León, se hacen pequeños negocios o grandes negocios y olvidan a todas las picas, a todos los pequeños negocios de barrio. Se nos acaban la oportunidad los jóvenes y si no tenemos oportunidad los jóvenes en algo productivo, pues en algo nos ocupan. Y pues bueno, la delincuencia está al orden del día. Está al orden del día. El Guanajuato ha crecido en su densidad poblacional, ¿verdad? Entonces yo creo que los gobernantes saben que a mayor gente, mayores problemas, abandonaron el tejido social en el tema de la producción a pequeños comercios, en el tema de pequeños talleres familiares, en el tema de comerciantes de calle. Todo eso lo han abandonado y en lugar de fortalecerlo a través de reuniones, de acompañamiento, no, mejor cáiles, quítalos, chíngalos, fríegalos y bueno, y la delincuencia, bien, gracias. Hoy en día el promedio de asesinatos en León es de 5 a 10 personas diario. Diario matan a alguien, diario. No hay día en que las noticias que leas están matando a alguien. Ya se nos está haciendo normal ver que hay muertos. Es más, el día que no hay un muerto decimos, ¿sí estoy en León? ¿Sí estoy en León? No es posible. Fíjate hasta dónde ha llegado este tema de la normalidad. Antes decíamos, pues todos trabajamos, es normal. Hoy no trabajar es muy normal. Ver asesinos todos los días, entre 5 y 10 personas, es normal. Y las autoridades, bien, gracias. Bien, gracias. De traidores a los mexicanos. Mexicanos traidores a los mexicanos, mexicanos que llegan a ocupar cargos públicos y que se voltean contra su pueblo traicionándolo, como lo traicionaron. Tú lo citaste muy bien, esa metamorfosis de cárteles. ¿Dónde está la industria zapatera, la industria del vestido? ¿Dónde están tantas cosas? ¿Dónde están?
Buscadoras de desaparecidos localizaron otra vez una fosa clandestina. Ahora en Salamanca, ahí rescataron 3 cuerpos. Miren, fueron difundidas imágenes del asesinato en pleno centro de Irapuato, Guanajuato, y que supuestamente fueron captadas por presuntos sicarios. Pues es un poco un microcosmos, ¿no? Las realidades de León son distintas de las de Salamanca, de las de Celaya. Por ejemplo, en Salamanca siempre tuvo más peso, por ejemplo, el sector petrolero. De algún modo también creo que la alternancia, que no transición de Fox, tuvo que ver con no tocar intereses creados en estos sectores. Y sí, en los últimos años, o sea, sobre todo creo que se marcó mucho en el sexenio de Peña Nieto el tema de la extracción ilegal de los hidrocarburos, que fomentaron economías criminales que fueron tomando mucho poder vis a vis la debilidad institucional de las policías, porque hay que mencionar que muchos de los municipios de Guanajuato pues, son pequeños y la capacidad institucional que tienen es bastante precaria, débil, ¿no? Detuvieron al marro José Antonio Yepes, el líder del llamado cártel de Santa Rosa de Lima. Fue asegurado esta madrugada allá en Guanajuato. ¿Tu nombre completo? José Antonio Yepes Ortiz. ¿Cuántos años tienes? 40 cumplí. 40 años. ¿Cuándo naciste? 23 de julio del 80. ¿Cómo se llama tu mamá? María Eva Ortiz Reyes. ¿Fuerte? María Eva Ortiz Reyes. ¿Tu papá? Rodolfo Yepes Godoy. ¿Cómo te dicen a ti? Marro. ¿Cómo? Marro. Es bien curioso porque, por ejemplo, cuando emerge la guerra de Calderón, Guanajuato se mantuvo con relativamente bajos índices de tasas de homicidio en comparación con sus vecinos, que eso es importante, Michoacán y Jalisco, ¿no? Sí. Aquí había como una especie de control de daños. Pero creo que también la propia dinámica y la inercia de las organizaciones criminales cambió geográficamente. Entonces sí se creció una disputa entre la organización criminal del Pacífico y Jalisco, sí, ¿no? Entonces esto también se convirtió en un área de disputa, ¿no? Ahora, es difícil tener un relato monolítico porque, por ejemplo, acá una posición institucional ha sido ver que las policías sean relativamente confiables, entonces tratan de pagarles bien a los policías, tenerlos en cierto estatus. Hay un déficit estructural crónico en todos los municipios de Guanajuato por la falta de policías, ¿no? De hecho, en los últimos tiempos la Guardia Nacional ha llegado a reforzar ciudades casi duplicando el estado de fuerza. Entonces, es un escenario bastante complejo, ¿no? En Guanajuato, familiares y amigos exigen justicia ante el feminicidio de Nadia, de 23 años. La joven universitaria fue hallada herida mortalmente por impactos de bala. Claro, en un estado también tradicional y altamente patriarcal, podríamos decir como Guanajuato, es doble, triple la violencia contra las mujeres, violencias de todo tipo, ¿no? En especial la violencia feminicida ha golpeado diferentes comunidades, sobre todo los jóvenes, las jóvenes, y en especial la comunidad de la Ibero-León ha vivido este crimen, este trauma, este delito de una manera muy grave en 2020, ¿no? Justamente entre el 7 y el 8 de marzo, Nadia Rodríguez Saro fue asesinada cerca de Salamanca, ¿no? donde vivía, estudiaba aquí en León, y al día siguiente fue una de las marchas más grandes. Ahora son más grandes todavía las marchas del 8 de marzo en que participan solo mujeres y ocupan el espacio público en el centro de León. Fue donde también se reivindicó justicia y verdad para el caso, lo cual no ha llegado. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvides sus nombres. Y le pido también a las autoridades que hagan su trabajo, porque necesitamos respuestas. No sabemos qué sucedió con ella. Pues mire, era un estudiante con muchos sueños, con
la idea de trabajar en la cuestión ambiental, ¿no? Era una chica en formación, de una generación pues, de chicas participantes, muy participantes en la vida interna de la universidad, pero que se vieron conmocionadas por este hecho tan terrible y eso les hizo pensar el mundo de otra forma, ¿no? Y lo mismo pues, a la comunidad de los maestros, que fue algo dolorosísimo, ¿no? Que ese tipo de cosas pasaran, porque además ocurrió durante un 8M y hicieron las chicas como manifestación una carta de qué dirían como en el último momento si sufrieran de la violencia. Entonces ella hizo una carta muy emotiva de qué pasaría y al otro día pues nos enteramos de esta terrible noticia que nos dolió profundamente, ¿no? La realidad es difícil para ustedes y creo que sería necesario también un cambio de rumbo político, ¿no? Ya estos partidos que ya se desgastaron mucho, en donde el huachicol, la extorsión, el secuestro y otros fenómenos del narcotráfico ya son de varios años, ya no pueden continuar. No, ya no pueden continuar, pues Amarripa dentro de la fiscalía fue el que entregó a los cárteles las zonas de aquí de Guanajuato. Cuando él perdió el control de ellos y muchos ya no le respondieron, pues se vivió esto, ¿no? La guerra entre narcotráficos desde el norte hasta el sur del estado, del oeste al este. Antes no se podía creer que no podías viajar a Basolo. Basolo era un pueblo muy tranquilo. Ahora no, ahora prefieres mandar a que vengan por las cosas para ir a vender las cosas allá. Entonces ya León era una ciudad que por lo mucho había pandillerismo y todo eso, ¿no? Ahorita ya son por colonia hay un muerto diario, acribillados. Entonces creo que la violencia ha escalado a niveles muy, muy, muy importantes y muy peligrosos aquí en nuestro estado. Porque evidentemente la Fiscalía está rebasada en sus capacidades de investigación. Hay casos en donde un investigador lleva decenas, quizá un ciento de casos, entonces realmente la capacidad de resolución de delitos es nula. Y creo que un tema grave es que no han podido entrarle a algunos casos estratégicos, no es que unos sean más importantes que otros, pero evidentemente pues hay crímenes que tienen un gran impacto social, afectan socialmente y la Fiscalía se ha quedado muy por detrás de las expectativas de la ciudadanía, ¿no? También hay un sentimiento de abandono hacia nuevos fenómenos como el tema de las desapariciones, ¿no? Sí. Que ya se cuentan por miles. Sí. Desgraciadamente tenemos una justicia muy mala, ¿verdad? Porque yo llegué a declarar. Yo le decía a la señorita, búsquenmela en lo que yo declaro. No, hasta que termine de declarar. Duré más de una hora declarando. Cuando terminé de declarar me dicen los ministeriales, vayan a buscarla. Le digo, ¿y ustedes? No, dice, ustedes vayan a buscarla. Salimos mi hijo y yo, buscamos por toda Salamanca, por todo Irapuato, y me decía mi hijo, mamá, ¿y si vamos por las rancherías? Le digo, hijo, no traemos ni una piedra. Ni una piedra para defendernos. Le digo, imagínate, le digo, si por ejemplo nos topamos con alguna gente de esa, le digo, ¿qué hacemos? ¿Perder a mi hijo? ¿A lo único que me queda ya? Le digo, ya no. Debe de renovarse en Guanajuato, es mi opinión respetuosa de la soberanía del Estado, a las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes del Estado. Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo. Y no es posible que no haya
ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios. Cuando él desaparece, a mí me dolió mucho, o sea, no sabía qué hacer, como que yo sí le decía a Dios que por qué me había hecho eso a sus 23 años de mi hijo. O sea, ¿dónde estaba o dónde está? O todavía hasta ahorita, él ya tiene 5 años, 7 meses. Y yo sí digo, ahorita, Dios mío, ¿dónde está? Él dejó su niña de 7 años, ahorita su niña va a cumplir 13. Una nieta hermosísima para mí. Yo soy abuela de 8 nietos, gracias a Dios. Y a mí me une mucho a mis nietos. A mis nietos me une mucho. Va a ser 2 años que entré con Alma al colectivo y me ha gustado todo esto. Nos hemos, pues aquí como que es otra familia, porque somos muchas madres que buscamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, o sea, de todo ahí. Entonces, yo he perdido mucha familia de estos 5 años, 7 meses, pero les digo que no hay como la pérdida de un hijo. No hay más doloroso que la pérdida de un hijo. Perdí a mi padre, perdí a 3 hermanos, a otro hermano que también levantaron en su casa en Uriangato, pero sí les digo que no se explica, no les sé explicar yo qué es lo que siento yo por la pérdida de mi hijo. Buenas noches, oficial. Daniel Marmolejo, periodista de la Fuente Presidencial, Las Mañaneras. ¿Hay forma de acceder por aquí? Nada. De hecho, ni de aquel cordón, Unido con eso, también hay un modelo, digamos así, de procuración de justicia insuficiente que no garantiza más bien la impunidad del crimen y no la justicia, llegar entonces hasta sentencias, en donde ya en 5 años, como decían, ¿no? Fast track, de manera muy rápida, se descompuso el modelo en términos económicos, pero también criminales, ¿no? En que se da colusión en muchos sectores, del sector empresarial, del sector político con el criminal, las llamadas redes macrocriminales, ¿no? Que en Italia diríamos redes mafiosas. El gobierno panista de Guanajuato prestó de manera exprés 230 millones de pesos al Grupo Pachuca en 2021, en plena pandemia, para que adquiriera el Estadio León, como ha confirmado el gobernador Diego Sinue y Jesús Martínez Patiño, dueño de los Panzas Verdes. Yo voy a hablar por mí, yo tengo que dar la cara. A mí me da pena cómo se está manejando la industria del fútbol. Hay toda una serie de factores que propician un discurso de grandeza de México, que es el lema oficial del Estado, cuando en realidad se está escondiendo bastante todo lo demás y negándolo o simplemente reduciéndolo a anécdotas o a fenómenos nada más criminales, cuando es mucho más complejo las redes que están detrás de esa impunidad para generar un sitio de exterminio que dura 1 año, en que encuentras 80 personas, como Salvatierra, por ejemplo, y hay varios más, no se puede dar en el vacío, ¿no? Diego Sinue, gobernador PAN. Di sí a un mejor Guanajuato. No ves mensajes contundentes del Estado, de su rectoría, frente a fenómenos desgarradores como son las fosas clandestinas, como son los actos terroristas, como son las amenazas directas a la autoridad, como son
los secuestros y desapariciones múltiples o los homicidios masivos o masacres que casi cada semanas ya vemos en el Estado. Entonces, ¿dónde está la presencia también de la autoridad ahí, de la autoridad más directa, ¿no? Me refiero, que debería dar un mensaje contundente de impunidad a quienes cometen esos crímenes o a quienes los toleran, los solapan, ¿no? Ciertos niveles de diferentes autoridades, y también dar un mensaje claro, o sea, hacer presencia en esos sitios, incluso en los sitios de exterminio que tenemos en Guanajuato, que son decenas, o sea, de violaciones masivas a derechos humanos continuadas durante meses, como en las fosas clandestinas de Salvatierra, de Acámbaro, del Saúz de Villaseñor, en Celaya, etc. En todos esos lugares no hay presencia del Estado, no hay un mensaje contundente, salvo nada más tratar de cerrar las búsquedas, tratar de cerrar, digamos, las identificaciones lo más pronto posible y ya no hablar del tema, no profundizar en los perpetradores, en el esclarecimiento histórico de los hechos, ¿no? Entonces, esos son hechos que se podrían comparar con los que tuvieron conflictos armados internacionales o guerras civiles en Centroamérica, en la ex Yugoslavia, en África, etc. Y sin embargo, no se conceptualizan así en general en el país, y mucho menos en Guanajuato, donde hasta hace bien poco todavía se escondían tanto los datos como el tamaño de una crisis de estas dimensiones, ¿no? Con todo respeto, con todo el cariño, familia Aguillar Ramírez. 4 cirios encendidos hacen guardia a un ataúd. En él se encuentra tendido el cadáver de mi amor. ¡Ay, qué velorio tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los 4 cirios, también de luto tendidos, igual que mi corazón. Como sombra vagarás y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que lo hice yo, y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. No se mata impunemente, y tú mataste mi amor. A través de la montaña voy cargando mi ataúd y regaré con mi llanto una tumba y una cruz. Hoy al mediodía en Celaya, Guanajuato, fue asesinada Teresa Maguellal, madre buscadora, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir. Hay un concepto muy interesante que trabaja Samuel Smith, un académico, activista, que es el crimen autorizado. ¿Quién autoriza crimen? ¿Quién permite? ¿Quién facilita? ¿Quién tolera desapariciones forzadas, sitios de exterminio, fosas y crímenes de todo tipo, ¿no? Rutas, pasos, casas, ¿no? En donde pues, hay casas de pánicos, casas de seguridad, etc. ¿Quién tolera, regula, etcétera? En general son diferentes niveles de autoridades, desde lo local. Por ejemplo, hay municipios en Guanajuato y ya vieron medidas extremas, ¿no? El mando único y la desaparición de la policía por infiltración con el crimen organizado, ¿no? Maguellal llevaba 3 años buscando a su hijo Luis y no es la única madre que ha sido víctima de homicidio antes de encontrar a su hijo o hija. En México hay más de 112,000 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda. Hubo que dividir o segmentar a la población para saber quiénes eran a los que se les podía dar un trato diferenciado, desigual, y a quienes se tenía que proteger. Una élite que está protegida
es un protectorado de una élite y un pueblo que camina en el medio de charcos de sangre y donde son víctimas. ¿Cómo llegar a esta división, a esta segmentación y qué tanto el capital convirtió esa línea en una línea clara entre quienes se pueden salvar y quienes van a morir? Claro, bueno, eso se habla de necropolítica, un concepto que acuñó un filósofo de África, Achille Mbembe, pues para hablar justamente de que los países del sur global, pero también ya en el norte global, más bien se apunta a hacer morir la población, a dejar morir población considerada desechable, considerada inservible para el sistema. Y ahí tenemos que el sistema de prisiones y carcelarios, tenemos a la población precaria o pobre a nivel laboral o a nivel social, y particularmente evidente en Guanajuato, por esa diferenciación entre una élite que ya se está perpetuando casi sin poder renovarse dentro del mismo partido dominante, hegemónico del PAN, y en general, ¿no?, en todos los puestos claves, y un pueblo que se multiplica en el sentido de que aumentó la población como tal, aumentó la desigualdad. León es la ciudad con más pobres en el país en términos cuantitativos, por ejemplo, y que tendencialmente en la historia ha sido población migrante expulsada, es decir, casi que desplazada forzadamente por la economía, pero también desplazada forzadamente ahora por la violencia, que se habla poco de ese problema y no se ve así, pero hay miles de familias desplazadas acá por factores de violencia. Entonces eso se pueden dejar ir, se pueden dejar hasta morir. Y me dice, no mami, dice, pero ¿qué vas a comer tú? ¿Qué vas a almorzar? Le dije, no hijo, nosotros nos hacemos un blanquillo. Le dije, para que tú no vayas, le dije. Yo siempre pensando en que, pues, para que comieran ellos nada más. Coman ustedes, le dije yo. Yo como les hago un blanquillo, un huevo a tus hermanos. No, mamá, dice, pero ¿qué como? Dice, mira mami, dice, a mí me pagaron 200 pesos, dice, porque él cortaba nopal. Y dice, me dieron 200 pesos, compro 100 de carne y ya comemos todo. Le dije, bueno, pero, ay, no, mejor no vayas. Siempre yo con la inquietud de que no fuera. Pues él salió que serían como a las 11, como a las 11:30, 12. Y jamás lo volvimos a ver. Es encontrar su cuerpo y traerlo a donde debe de estar. Y me di a la tarea de buscar a mi hijo y a mi amiga también, a pesar de todo. Siempre pensé que primero iba a llegar ella, no sé, mi instinto, mis sentimientos me decían eso. Y sí, de hecho así fue. Primero encontré a mi amiga Araceli. Le agradecí mucho a Dios por ese hallazgo de encontrar a Araceli, también mi mejor amiga de toda la vida. Ahí la tenemos. Y eso me dio también más valor por decir, también voy a hallar a mi hijo, ¿no? Y seguir en la lucha con todas las mujeres que aquí estamos, de que ya tenemos tiempo data y que eso nos va desalentando al pasar de los días, tiempos y años. Nos desalienta, pero yo no pierdo la esperanza. Mucha gente dice, ya no los van a encontrar en vida, ya denlos por perdidos. Jamás. Jamás, yo digo, mientras Dios me dé licencia y nuestras compañeras nos sigamos apoyando aquí como el colectivo que somos, mis 3 hijas, mi marido, digo, voy a seguir buscando a mi hijo, voy a seguir en la lucha de mi hijo y de todos los que se puedan encontrar, a ver hasta dónde llegamos a todo esto. Recientemente secuestraron en Celaya a 6 jóvenes, mujeres. Aparecieron quemadas, incineradas. Mi hija apareció incinerada también.